Bueno, batxaldeon guztioi, hasingo. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar. Falta Garbiñe. ¿No va a venir? De acuerdo. Pues somos una persona menos. De acuerdo. Damos comienzo a la sesión ordinaria de Pleno de la Corporación de 28 de febrero de 2023 y en el primer punto del orden del día, como es habitual, tenemos la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la sesión ordinaria del 31 de enero de 2023. En relación a este punto, algo que comentar. Si no daremos el acta por aprobada, pues queda aprobada. El segundo punto es dar cuenta de las resoluciones de la alcaldesa y de concejales delegados números 134 al 427, ambos incluidos, y de la Junta de Gobierno local. En relación a este punto, de acuerdo. El tercer punto también es dar cuenta de la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento y sus organismos dependientes y PMP, el periodo medio de pago del cuarto trimestre de 2022. En relación a este punto, de acuerdo, el cuarto punto es una propuesta actualización de los precios de las plazas de aparcamiento de los diversos garajes en régimen de concesión administrativa, las correspondientes al 2023, y aprobar diversos cánones y precios relativos a los garajes municipales. Buenas tardes. Órgano competente para la aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Anualmente hay que actualizar los precios de las plazas de garaje en régimen de concesión administrativa que aumentan en función del IPC y disminuyen a medida que transcurren los años de concesión. Asimismo, hay que aprobar los cánones y precios. El responsable del área de contratación y patrimonio ha emitido informe. Vista la propuesta de acuerdo del delegado del área de contratación y patrimonio y la conformidad dada por el responsable del área a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo. Primero, actualizar los precios de las plazas de garaje de los diversos garajes en régimen de concesión administrativa mediante los coeficientes que se señalan a fecha 31 de diciembre de 2022 y que constan en el expediente. Segundo, comunicar esta actualización a los diferentes concesionarios. Tercero, aprobar para el año 2023 los cánones que a continuación se señalan y que constan en el expediente. Canon por los gastos de gestión y mantenimiento de garajes municipales en régimen de concesión de uso a 50 y 75 años, ordinarios y extraordinarios. Canon por la autorización de uso temporal de plazas de aparcamientos y trasteros en garajes municipales, bienes de dominio público. Precio de arrendamiento de plazas de aparcamiento, bienes patrimoniales y adquisición de llaves, tarjetas de acceso y mandos. Cuarto punto, los precios y cánones tendrán efectos a partir del día 1 de marzo de 2023. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo en el boletín oficial de Guipúzcoa para generar conocimiento y efecto. En relación a este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Algo que, de acuerdo, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad este cuarto punto. El quinto es una propuesta cesión gratuita del edificio Escuela Santo Ángel de la Guarda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Órgano competente para la aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. El director de Tecnología y Aprendizaje Avanzados del Departamento de Educación del Gobierno Vasco presentó solicitud de cesión de titularidad gratuita de un edificio ubicado en el ámbito de Belabaratz del barrio Zamalbide de Rentería para utilizarlo para el desarrollo de las actividades propias del Instituto Vasco del Talento de la Formación Profesional. El citado bien está calificado en el inventario municipal como bien patrimonial. Visto el informe del arquitecto municipal, visto el informe de la interventora municipal y visto el informe del Departamento de Educación, visto el informe emitido por el responsable de Contratación y Patrimonio conformado por la Secretaría General de la Corporación, teniendo en cuenta los fundamentos de derecho, vista la propuesta de acuerdo del concejal delegado de la subárea de Contratación y Patrimonio y la conformidad dada por el responsable a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación aprobar inicialmente la cesión gratuita en favor del Departamento de Educación del Gobierno Vasco del terreno y edificio antes señalado, previa segregación de la finca matriz. Establecer como causa de reversión no destinar el edificio al uso para el que es cedido. Así, si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquellos a la corporación local, la cual tendrá derecho a percibir de la entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio del Ayuntamiento de Rentería con todas sus pertenencias y accesiones.
Segundo, someter el expediente de cesión gratuita a información pública por plazo de 15 días hábiles en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa para que puedan formularse las alegaciones que se estimen convenientes. Tercero, de no formularse reclamaciones durante el trámite de información pública, se considerará aprobada definitivamente la cesión gratuita en favor del Gobierno vasco. Cuarto, dar de baja la mencionada finca en el inventario de bienes municipal una vez que se haya formalizado la transmisión. Quinto, dar cuenta del presente acuerdo a la excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa. Sexto, facultar a la alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para materializar el presente acuerdo, incluida la firma de la escritura de cesión correspondiente, subsanando y aclarando los presentes acuerdos, si fuese necesario, hasta lograr su inscripción en los registros correspondientes. En relación a este punto, algo que comentar. De acuerdo. Bueno, mencionar, Nagore ya le ha hecho referencia, pero se trata de una solicitud que nos ha llegado del Departamento de Formación, del Departamento de Educación del Gobierno vasco, y se utilizaría para las actividades del Instituto Vasco del Talento de la Formación Profesional. Se trata de un edificio que no se utiliza hoy en día. Había un convenio entre Don Bosco y Técnica y el Ayuntamiento, pero si iban a hacerse ahí iniciativas de formación profesional, se veía que eso iba a ser un lugar para instalar empresas, y entonces, bueno, se ha hablado con Don Bosco y finalmente se acuerda realizar esta cesión, pero para que todo el mundo tenga esta información, esta es la explicación. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad este quinto punto. El sexto punto sería otra propuesta, modificación de relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rentería correspondiente al año 2023. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Con ocasión de la aprobación del presupuesto para 2023, el Pleno de la Corporación, el día 20 de diciembre de 2022, aprobó la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. Desde el Departamento, bueno, ahora se ha visto que hay que realizar algunas modificaciones. Desde el Departamento de Cultura se ha emitido informe. También se ha recibido informe desde el Departamento de Servicios Sociales y finalmente se ha detectado un error que también se rectificaría, teniendo en cuenta la legislación aplicable, visto el informe emitido por el responsable de Recursos Humanos con nota de conformidad de la Secretaría General, visto el informe de fiscalización de la intervención municipal, se propone al Pleno de la Corporación, primero, modificar la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento en los siguientes términos. Modificar la titulación académica exigida en el puesto de responsable de Patrimonio Cultural, Arte, Artesanía y Museos. Suprimir la dotación 1.13 del puesto de auxiliar domiciliario en la relación de puestos de trabajo temporales. Incrementar en una dotación el puesto de auxiliar domiciliario en la relación de puestos de trabajo temporales con el código 3. Corregir el importe anual del complemento específico del nuevo puesto de guardabosques. Segundo, publicar la modificación de la relación de puestos de trabajo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Gracias, Nagore. ¿Algún comentario en relación a esto? De acuerdo, pasamos a votar. ¿Votos a favor? 12 votos a favor y votos en contra. ¿Abstenciones? 8 abstenciones. Queda aprobado. El séptimo punto, propuesta, aprobación inicial de la normativa, reglamento regulador de la Constitución y funcionamiento del Consejo Asesor de Políticas LGTBI+. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía. En respuesta a la demanda de personas y colectivos LGTBI+, el Ayuntamiento de Rentería en 2018 realizó un diagnóstico de personas LGTBI+, que presentó en junio de 2019. A partir de la acción propuesta en este diagnóstico, se adquirió el compromiso de desarrollar políticas públicas no centradas en heterorreglas y en mayo de 2021 se inició el proceso de participación para la elaboración del plan de acciones. El proceso de participación para la elaboración del plan de acción ha seguido diversas metodologías y de una manera u otra han participado en el mismo 50 personas.
Como consecuencia de este proceso, en la Junta de Gobierno local celebrada el 17 de mayo de 2022 se ha aprobado el Plan de Acción para la mejora de las condiciones de vida de las personas del LGTBI+ de Rentería. Posteriormente, el 24 de mayo se realizó una presentación pública del Plan de Acción. Asimismo, el Plan de Acción se colgó en el portal errenteria.eus. La modificación del cuarto plan normativo se ha aprobado en la Junta de Gobierno local. La normativa tiene por objeto formalizar un espacio de encuentro mediante la creación del Consejo Municipal de Políticas LGTBI+ de Rentería como órgano asesor, consultivo y de seguimiento de la gestión municipal que se añade a los ya existentes para diversas áreas de la actividad municipal, concretando sus funciones, composición, periodicidad de las reuniones y otras cuestiones que contribuyan a garantizar la seriedad del mismo, como órgano colegiado de participación ciudadana. El 13 de diciembre de 2022 se informa del proyecto a las personas que conforman la Mesa LGTBI+. Se ha informado del proyecto a los partidos políticos con representación en el Pleno de la Corporación. La Técnica de Igualdad ha emitido informe técnico favorable al proyecto. La asesora jurídica ha emitido informe favorable y la secretaria general lo ha hecho suyo mediante diligencia de conformidad. Vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Igualdad y la conformidad dada a la propuesta de acuerdo, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la normativa Reglamento del Consejo Asesor de LGTBI+. Segundo, someter a información pública y periodo de audiencia a las personas interesadas por un plazo de 30 días para presentar reclamaciones o sugerencias mediante su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y en la página web municipal. En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, el acuerdo inicial devendrá definitivo. En relación a este punto, ¿algún comentario? Gracias. Bueno, en general querríamos manifestar que nuestro grupo está de acuerdo con la constitución de este Consejo Asesor. Estamos de acuerdo con eso. Nuestro grupo realiza algunas aportaciones, algunas no han sido consideradas, de manera que nuestro voto será la abstención. ¿Algún otro comentario? Iñaki. Buenas tardes. Los derechos LGTBI+ son un elemento central para una sociedad que aspira a ser igual y justa. Aunque aún queda mucho para crear una sociedad realmente inclusiva y acogedora para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Tan solo debemos de mirar unos meses atrás para ver los mensajes LGTBI-fóbicos, especialmente hacia las personas trans, que se han manifestado en diferentes foros públicos, así como en redes sociales. Y es inaceptable que hoy en día, en una sociedad que se hace llamar moderna, siga habiendo este tipo de agravios, cuestionamientos e incluso señalamientos públicos hacia las personas del colectivo. Más allá de discursos altisonantes, creemos que con la creación de este Consejo Asesor que estamos aprobando, estamos avanzando en una nueva concepción de los derechos LGTBI+, que vienen para quedarse en Rentería. Es por eso que desde el Grupo Municipal Socialista hemos presentado una batería de propuestas, ya que para este grupo es fundamental crear este foro que tenga como finalidad el institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las administraciones públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con la igualdad de trato, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género y de reforzar la participación en todos los ámbitos de la sociedad de las personas LGTBI+ y sus familias, así como órgano facilitador de la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social de Rentería. Que sirva y ejerza funciones consultivas para promover y estudiar actuaciones y para construir entre todos y todas los programas o políticas en materia LGTBI de ámbito local desde una óptica multidisciplinar. La lucha a los derechos de las personas LGTBI es una marcha que esta sociedad inició hace años, de la mano de muchos colectivos, asociaciones y personas individuales que nos reclamaban su espacio en las políticas públicas y su reconocimiento como ciudadanos y ciudadanas iguales. Y una marcha que no ha terminado, porque a pesar de estos avances aún queda mucho por hacer. Por finalizar, no podemos terminar esta intervención sin mostrar nuestro reconocimiento a los pioneros y pioneras del movimiento LGTBI+. También al movimiento Arcoiris local, que desde hace unos largos años lleva organizándose e impulsando diferentes actividades políticas en favor de la igualdad.
Por eso mismo, nos gustaría hacer una mención especial a la Mesa LGTBI+ de Rentería, embrión de este Consejo Asesor, y a todas las personas que han hecho posible que lleguemos hasta aquí. Son muchos y muchas personas, disculpad que no os nombremos, pero desde aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento. Seguro que muchas personas LGTBI+ de Rentería, entre las que me incluyo, se sentirán orgullosos y orgullosas por este paso. Eskerrik asko y nada más. Eskerrik asko, Iñaki. Gracias. Bueno, pues me alegra escuchar estas intervenciones porque lo cierto es, y también para nosotras, esto es un hito. Hemos mencionado muchas veces cómo queremos poner en el centro las vidas dignas y sin duda para las personas el garantizar para las personas LGTBI esas vidas dignas pues es una política. También en las políticas públicas, el poner en marcha planes de acción, activar políticas. Bueno, pues esto que pasa hoy por este pleno es una forma de, para que sean realidad esas políticas, el ofrecer un espacio formal para las personas y los colectivos que trabajan en temas LGTBI y también desde un punto de vista, bueno, se quieren posibilitar también estas políticas desde un punto de vista feminista. Bueno, para nosotras es un hito que nos llena de alegría y nos llena de alegría también el escuchar este reconocimiento, sí, porque sin duda no habríamos llegado hasta aquí si a lo largo de los años y a lo largo de muchos años ese movimiento que han conformado las personas LGTBI no hubiera hecho todo ese trabajo que ha hecho, porque ya sabemos que a las instituciones nos suelen llegar las políticas más tarde de lo que querríamos y sin duda esto es fruto del trabajo realizado por las personas miembros del movimiento LGTBI. A mí también me gustaría explicar un poco el contexto, aunque lo ha explicado la secretaria general, porque este consejo pues no nace de la nada. Bueno, llevamos años sembrando las semillas de este consejo. Yo creo que esa semilla se plantó con ese proceso para realizar el diagnóstico. Fue un diagnóstico participativo, muchas personas de Rentería participaron y eso nos ofreció una radiografía de la situación que vivía el colectivo LGTBI en diferentes ámbitos de Rentería. Entonces eso ha hecho, bueno, a partir de ahí ha surgido un plan de acción porque las instituciones no nos podemos quedar solamente en las fotografías, nos corresponde pasar a la acción y entonces ese es el plan de acción que pasamos por la Junta de Gobierno local hace unos meses, que se aprobó allí, y en ese plan de acción se recogía esto que hoy traemos al Pleno, ese hito de materializar el Consejo Asesor. Y entonces, bueno, yo también quiero mencionar lo que ha dicho también el Partido Socialista, bueno, como todos los miembros que han trabajado con los referentes del LGTBI, todas esas personas que estaban en los nacimientos de este movimiento en Rentería en los años 60, 70. Es cierto que normalmente no solemos poner nombres y apellidos a los miembros de los movimientos porque creemos que el reconocimiento corresponde a los colectivos y que dejaríamos a mucha gente fuera si empezáramos a decir nombres y apellidos. Pero hoy, especialmente por el contexto, sí nos parece que hay que traer aquí algunos nombres y apellidos a este pleno de la corporación, porque nos parece que en este municipio y también en este ayuntamiento le debemos a una persona, a Miquel Martín Conde, ese reconocimiento, porque Miquel ha sido en este pueblo y más allá de nuestro pueblo un referente muy claro en estas políticas, ha sido incansable, ha sido valiente, ha sido audaz y como estamos viendo estará hasta las últimas, seguirá está siendo promotor de estas políticas y por eso queríamos mencionar este nombre, porque a veces sí que es importante traer aquí los nombres y apellidos para crear referentes y para que las nuevas generaciones también conozcan el legado de esta persona. Y dicho esto, también querría terminar, más allá de materializar estas políticas, querría destacar el valor que tiene para nuestro gobierno
el crear un 10º consejo asesor, porque muchas veces hablamos de cómo creemos en la gobernanza compartida, de cómo queremos desarrollar las políticas con la ciudadanía, hablamos de compartir el poder, y como creemos realmente en todo eso, creemos que estos consejos y estos espacios son una manera de diseñar la política de manera compartida, de planificarla, materializarla y evaluarla de manera compartida. Y en este caso concreto, ofrecer este espacio de para las políticas LGTBI desde un punto de vista de la gobernanza, para nosotras es un paso importante en ese itinerario de la gobernanza compartida. Muchas gracias. Gracias, Itziar. Y pasamos a votar. ¿Votos a favor? 18 votos a favor. Abstenciones. 2 abstenciones. Se aprueba este 7º punto. Y el 8º punto, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta? Bueno, pues con esto damos por concluido el pleno de la corporación de hoy. Gracias.